cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El título, el tema del día de hoy. Entonces vamos a leer inicialmente Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 13. Dice la santa palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el pasaje de hoy lo tenemos de parte del Señor en el libro de Romanos, Romanos capítulo 15. Sabemos que el libro de los Romanos, la carta escrita a los Romanos por Pablo, es conocida como una carta doctrinal. Porque aquí en este libro, en esta carta de los Romanos, encontramos las principales doctrinas bíblicas del cristianismo. Digamos que este es el manual que nos rige a nosotros los creyentes, porque en ellos encontramos todo lo que significa la salvación por gracia, lo que significa que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido limpiados de nuestras transgresiones por la sangre de Jesucristo. Encontramos que hemos sido justificados a través de la fe en Jesucristo. Encontramos que Dios hizo la paz con nosotros por la obra de Jesucristo, a través de Jesucristo. Entonces todo esto lo encontramos en el libro de Romanos. Y ya en los últimos 2, 3 capítulos, Pablo le escribe a esta iglesia con unas instrucciones finales. Y esta última parte, la que nos compete el día de hoy, no está hablando tan directamente acerca de las principales doctrinas bíblicas, sino el cómo comportarse la iglesia, cómo debe comportarse entre hermanos allí dentro de la iglesia. Recordemos que le está escribiendo a creyentes. Y es lo que hoy debemos de prestar atención, que nosotros que hacemos parte de la iglesia de creyentes, de la iglesia de Jesucristo, esto que tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que estas grandes verdades del Evangelio, que son el inicio, digamos los 12 primeros capítulos de la carta, estas grandes verdades ya deben de estar cimentadas en nuestras vidas. Y esto no quiere decir que ya las vamos a dejar, que no las vamos a tratar, no, por el contrario, como son el cimiento de nuestra fe, debemos de profundizar cada vez más y más en ellas. Y cualquier enseñanza que recibamos debe de estar o tiene que estar sujetada a estas doctrinas
bíblicas. Entonces, empieza esta carta y tiene como, en el contexto anterior, acerca de cómo, viene diciéndoles Pablo, cómo deben de tratarse y cómo deben de tratar principalmente aquellos que son más fuertes en la fe, cómo deben de tratar aquellos que todavía son débiles en la fe, que apenas están llegando a conocer el evangelio de la salvación por gracia, que apenas están entrando allí dentro de este sometimiento que debemos tener los creyentes a hacer la voluntad de Dios. En, entre todo esto, habían muchas dificultades en las iglesias y principalmente por parte de los judaizantes o de aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, tenían dificultad todavía con algunos temas, por ejemplo, como los alimentos, que qué alimentos se podían comer y qué alimentos no se podían comer, que qué días de fiesta se debían guardar y qué otros días no se debían guardar. Y entonces Pablo, desde el capítulo 14, empieza a decirles que eso no es lo importante, que si alguien dice que no come de algo, se lo respetemos, que ese no es algo fundamental en la enseñanza bíblica, que si alguien quiere guardar un día festivo y otros no, pues al que lo haga o al que no lo haga, le debemos de respetar. ¿Por qué? Porque estos no son temas esenciales en la doctrina bíblica. Es decir, si alguien deja de consumir un alimento y él en su corazón cree que con eso honra a Dios por no comer determinado alimento, no hay problema en que lo haga. En esto nada cambia el entendimiento de que la salvación es por gracia. Él debe tener claro que no por no comer un alimento, entonces va a agradar a Dios y ya se va a merecer la salvación. No. Recordemos que estamos hablando a creyentes que ya han comprendido, que ya se les ha explicado que la salvación es un regalo divino y esta parte es más una manera de vivir en obediencia a Dios. Entonces, Pablo, repito, les insiste mucho que si alguno no quiere comer carne, pues que no coma carne, si quiere comer solo verduras, que coma verduras. En esto, en nada cambia, repito, la enseñanza bíblica esencial, todos aquellos principios bíblicos que son innegociables en la vida cristiana, en nada se mueven con respecto a este tema. Y entonces inicia él haciéndoles una pregunta, o en el contexto de viene siendo una pregunta, porque entre ellos habían como ese tipo de confrontación. ¿Por qué lo haces o por qué no lo haces? ¿Por qué tú sí no y por qué aquellos sí lo hacen? Y esto lo encontramos en el capítulo 14, versículos 10 y 11. Allí dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es, ¿por qué se juzgan entre ustedes mismos? Recuerden que todo lo que hacemos, también lo aprendemos a través de la Biblia, es que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para el Señor. Entonces, por eso dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Toda la humanidad? No. La humanidad queda en dos grupos. El grupo de creyentes iremos al tribunal de Cristo. El grupo de no creyentes irán ante al juicio del gran trono blanco. Allí se les determinará que por sus malas obras y principalmente por no haber creído en la salvación por gracia que es en Cristo Jesús, su destino es el infierno. Pero los que sí creemos que la salvación es por gracia en Cristo Jesús, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y allí serán puestas a prueba todas nuestras obras. Entonces, todo lo que hicimos de corazón para el Señor, allí será puesto a prueba. Si fue que lo hicimos para honrar a Dios o fue para aparentar a los hermanos. Si lo que hice yo sirvió más de tropiezo a los hermanos antes que para edificación, entonces allí esa obra se quemará como por fuego, dice la palabra del Señor. Es decir, en el tribunal de Cristo
a nosotros los creyentes no se nos determina dónde vamos a pasar la eternidad. La eternidad ya está asegurada para nosotros, para estar con Cristo Jesús. Pero sí van a ser puestas a prueba o sí van a ser juzgadas cada una de nuestras obras. Si merecen una corona, una recompensa, o si estas, por el contrario, van a generar humillación por no haber hecho bien conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el pasaje dice que delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla se doblará. Es decir, todos los creyentes vamos a estar allí delante de nuestro Señor Jesucristo. Y allí todos confesaremos lo que le confesaremos a Él como Dios, como el Hijo eterno de Dios, el Hijo divino de Dios, el Hijo santo de Dios, quien también es nuestro Redentor. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Y sobre esta base es que debemos tomar la enseñanza el día de hoy, teniendo presente que todo lo que hagamos en este siglo, sabiendo que ya hemos sido salvados por gracia, todo esto va a estar delante del Señor, todo esto va a ser puesto delante del Señor. Y esto nos generará, repito, vergüenza si obramos mal o será recompensa si hicimos la voluntad de Dios. Entonces en el capítulo 15, versículo 1 dice, así que teniendo en cuenta el contexto. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agredirnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos, repito el versículo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa? Que nosotros, los que ya hemos recorrido por gracia, por misericordia de Dios, un camino un poquito más largo en la fe cristiana, o los que por gracia hemos recibido un mayor entendimiento de la palabra, debemos de tener presente que nosotros somos esa mano extendida para ayudar a los más débiles. En ningún momento somos mejores que ellos o mayores que ellos en estatura espiritual, porque se busca en muchas denominaciones, en muchas iglesias, esa jerarquía donde hay uno muy alto, otro más abajito y el último, el que acabó de llegar, está allí en la puerta de entrada, el que se menosprecia. No, por el contrario, nosotros debemos estar dispuestos, los que conocemos un poco más la palabra del Señor, dispuestos para aquellas personas, para que ellos se sientan bien recibidos y se sientan con la plena confianza de abordar temas bíblicos, que nos puedan preguntar, que puedan ver en nosotros un buen testimonio, que podamos ayudarles para estar siempre presentes en el camino de Jesucristo. Y debemos tener presente que nosotros no nos las sabemos todas bíblicamente hablando, que nos falta mucho por aprender todavía. Y esto nos hace aterrizar, nos hace poner los pies sobre la tierra, incluso nos hace doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios que nos dé más entendimiento, más sabiduría. Y eso viene solo a través de la humillación, doblando nuestra cerviz delante del Señor, viviendo día tras día en humildad, delante del Señor y delante de los hermanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Es decir, nosotros debemos ser esas personas agradables a las personas, que nos vean las personas, que nos vean los hermanos y aún los no creyentes como personas agradables porque saludamos, personas agradables porque nuestro vocabulario no es un vocabulario soez, porque no estamos compartiendo esos chistes vulgares, porque no repetimos palabras de esas palabras soeces que solo hacen que retiña nuestro oído. No, sino que nosotros estamos siempre dispuestos para edificar, para edificación. Es decir, que si alguien nos ve a nosotros amables, que nos ve a nosotros eh, que somos verdaderamente creyentes en el testimonio que vivimos, esas personas podrán acercarse a nosotros o nos podremos acercar a ellos y va a haber una aceptación en principio, sin haberles hablado todavía del Evangelio a los no creyentes por la amabilidad que ven en nosotros.
no nos ven agrandados, no nos ven por encima, que estamos mirando por encima del hombro a la otra persona. No, que nosotros podemos hablar de tú a tú con ellos sin que ellos nos vean como superiores, ni nosotros verlos, mucho menos a ellos, como inferiores. No, que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? ¿Hasta dónde? Porque Pablo tenía algo muy importante, una concepción de esto muy importante que nosotros debemos tener presente. Y él decía que él por causa del Evangelio se hacía judío con los judíos. Es decir, él se comportaba y convivía con ellos hasta donde lo hacía, hasta el límite de no transgredir la palabra del Señor. Es decir, él podría estar en medio de los judíos, pero no por esto significa que él iba a practicar, por ejemplo, lo que la ley demandaba para salvación. Recordemos que los judaizantes, ellos creían que por las obras de la ley iban a ser salvos. Pues Pablo no iba a meterse con ellos a cumplir esas obras de la ley con el propósito de ser salvos, sino que llegaba hasta el punto de compartir con ellos, que podía decirles, mire, a través de Jesucristo la salvación es por gracia. Entonces, él lo hacía ¿para qué? Para edificación, sin caer en la transgresión. En nuestro contexto, ¿cómo sería esto? Nosotros, claro, lógicamente, debemos, y es nuestra misión, nosotros, aunque no pertenecemos a este mundo, estamos dentro del mundo y debemos saber comportarnos y hasta dónde llegar en medio de la sociedad. Sabemos que esta sociedad es una sociedad totalmente religiosa. Pues nosotros hablamos con las personas que no son creyentes en Jesucristo, que no son cristianas, compartimos con ellos. Pero ¿qué pasa si esas personas entran en sus rituales, en procesiones, cargando imágenes, adorando, quemándoles incienso? Pues nosotros no lo vamos a hacer lógicamente. Y no nos vamos a ir con ellos con el argumento de decir, no, es que lo hago para edificación, porque allí no es el momento para la edificación. Si nos ve un débil en la fe, que nosotros estamos allí compartiendo esos eventos ceremoniales, un débil en la fe va a decir, eso sí se puede hacer, y fácilmente podría perderse. ¿Por qué? Por un testimonio indebido de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, no sé si soy claro en lo que quiero expresarles, y es necesario compartir con las demás personas sin transgredir la palabra del Señor, sin caer en pecado, sin caer en vulgaridad, sin caer en vicios. Debemos ser testimonio. Cuando está llegando ese límite, es momento de retirarnos y buscar una nueva ocasión, volver primero a la oración delante de nuestro Señor. Entonces, nuestro entorno, nuestro comportamiento debe estar ¿para qué? Para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Es decir, su propósito, agradar al Padre. Agradar al Padre aún recibiendo los vituperios de un mundo que estaba en contra de él. Todo, no solamente la nación de Israel en su momento, no solamente los romanos, sino toda la humanidad, porque todos estábamos en pecados y vergüenzas. Y todo esto cayó sobre él. Todo esto él lo recibió. ¿Por causa de qué? De agradarle a Dios. Así que si por causa de nosotros buscar agradarle a Dios y servirle a nuestro prójimo para edificación, es necesario por momentos soportar vituperios. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa el vituperio? Injurias, difamaciones, blasfemias, molestias, ataques, descrédito. Eso es. Puede que hayan algunos sectores de la sociedad de quienes recibamos todo eso o de quienes escuchemos, pero pensemos nosotros que todo eso lo recibió Cristo Jesús
en su cuerpo y lo llevó a la cruz. Es decir, nosotros no tenemos por qué quedarnos envueltos en esto, como para entrar en discusiones, como para entrar en peleas, como para salirnos del buen testimonio. Por el contrario, buscamos agradar a Dios y buscamos nosotros ¿qué? Que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de reaccionar sirva para edificación de las otras personas. Es decir, no buscamos agradarnos a nosotros mismos. Porque si buscamos agradarnos a nosotros mismos, entonces solamente vamos a ir donde nos gusta ir y no donde el Señor nos mande a testificar su palabra. Porque nos gusta estar con las personas que nos tratan bien. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó la enseñanza muy clara. ¿Qué mérito tiene si amas a los que te aman? Eso lo hacen también los incrédulos, lo hacen los gentiles, dijo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros solamente lo hacemos con los que nos aman, pues, con los creyentes, entonces el testimonio ¿dónde está? Si vamos confiados en el Señor, haciendo la tarea como siervos de Jesucristo, podemos recibir algún tipo de descrédito, perfecto, pero lo hacemos para glorificar a Dios. Y puede que esa persona no, pero otro que esté más cerca lo escuche y sea él a quien Dios le ha dado la bendición. Así que nosotros no nos preocupemos, porque todo es para la gloria de Dios, no es para que seamos nosotros reconocidos, no es para nuestro agrado, no es para que nos vean como los como decía Pablo, los superapóstoles, no, por el contrario, nos bajamos al nivel de ellos, no somos más que nadie y solamente portamos la verdad de Jesucristo que por gracia y misericordia se nos ha encomendado. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo aquí hace o toma, y lo vamos a ver de aquí en adelante, unos apartes del Antiguo Testamento. Y por eso dice acá, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué significa? Que vamos a leer unos versículos donde nos muestran que ya esto desde antes se había anunciado y que esto es para nuestra edificación, que todo esto ya se había anunciado para que nosotros tengamos esa consolación de que lo que se había anunciado se cumplió y lo que Dios anunció para nosotros también se ha cumplido o se va a cumplir plenamente. Entonces dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando hablamos de la paciencia y la consolación, pero que el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? Ya lo hemos venido hablando y es agradar al Padre. Agradar al Dios Todopoderoso. Entonces nosotros estamos para agradar a Dios, para agradar a Jesucristo. Según Cristo Jesús, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Según Cristo Jesús, pasar por alto aquellas cuestiones o aquellas cosas no esenciales y no doctrinales, porque recordemos el contexto. El contexto era que algunos decían que debían de guardar el sabbat y otros que no. Otros que no, que debían de guardar el domingo y otros que no era el domingo. Otros cualquier día de la semana o no. Que comían solamente alimentos, verduras o que comían también carne. Entonces lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos de vivir siempre para agradar a Dios y pasar por alto aquellas cosas que no son esenciales en la doctrina bíblica. Cosas que realmente no generan ningún cambio en la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo que nosotros debemos de pasar por alto. Porque si nosotros entramos en decir, mire, pero es que no es que el Shabbat nosotros ya nosotros no tenemos que cumplirlo. Nosotros cristianos, es cierto, nosotros no tenemos que celebrar el Shabbat. Eso es una ordenanza para los judíos. Otros dicen, no, es que como Cristo Jesús resucitó el domingo, entonces el día de la iglesia es Jesucristo, es el domingo. Otros dicen, no, es que el día de Jesucristo son todos los días.
entrar en eso cuando la Biblia no aclara, no da, no es, no da una luz suficiente para expresarlo, guardamos silencio y no genera algún cambio, repito, en nuestra fe. A esto se refiere en vivir en la paciencia y la consolación que es en Cristo Jesús o que es según Cristo Jesús. Claro, a medida que vamos madurando, vamos entendiendo que no es necesario un día, que no es necesario un alimento o que sí es necesario. Cada uno, conforme a la madurez espiritual, va tomando decisiones, repito, no trascendentales ni determinantes en la fe cristiana. ¿Y todo esto se hace para qué y por qué? Se hace para glorificar a Dios y para preservar la unidad de la iglesia. Si no entramos en estos conflictos de palabrerías y cosas, la unidad permanece en la iglesia. Y si permanecemos unidos, va a florecer mucho más, de una mejor manera, el amor de Cristo Jesús en nosotros. Y los de afuera van a ver, porque recordemos lo que también nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan. Allí nos dice claramente que nosotros, que lo que nos debe de caracterizar es el amor, que nos amemos los unos a los otros, que si somos verdaderamente sus discípulos, debe estar entre nosotros los creyentes ese amor fraterno. Y esto se da evitando estas conversaciones que repito, no llevan a nada. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, como no se dan estas desuniones, como no se fragmenta la congregación por discusiones vanas que no tienen sentido, entonces todos juntos podemos glorificar y adorar verdaderamente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere. Claro, que con entendimiento de lo que significa la salvación por gracia, que vivamos en adoración a Él a través de Jesucristo, que vivamos todo en la presencia de Jesucristo nuestro Señor, podamos todos juntos, unánimes, glorificar a Dios. Lo glorificamos, ¿por qué? Porque todos tenemos el mismo sentir de adorarlo, evitando aquellas cosas que no son determinantes en nuestra fe y acercarnos de una mejor manera delante de Él. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí, como decimos folclóricamente, la vara está muy alta, porque es así como Cristo nos recibió a nosotros, dice que nosotros debemos recibirnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos recibió Cristo? Si estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, llenos de completa inmundicia, sucios en cuanta inmoralidad sexual ha existido, en odios, en rencores, en mentiras. Y aún así Cristo nos recibió, es decir, Él nos recibió de tal manera que entregó su propia vida para rescatarnos a nosotros. Entonces, Él que es, siempre ha sido y siempre será santo, 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 glorioso y soberano Dios, divino eternamente, hizo eso por nosotros. ¿Cuánto más nosotros, que nos podemos identificar como todos pecadores, nos vamos a excluir los unos a los otros? Si en nosotros en ningún mérito hay, si en nosotros ninguna cosa buena halló Dios en nosotros para rescatarnos. Por el contrario, porque no halló nada bueno, vino Cristo Jesús a salvarnos. Entonces, con ese pensamiento es que debemos nosotros de tratar a las otras personas. Yo no lo merecía. Ahora, ¿quién soy yo para excluir a una persona? ¿Quién soy yo para rechazar a un hermano? ¿Quién soy yo para condicionar a otra persona porque guarda o no guarda un día de fiesta, o come o no come un alimento? No es para nada justificable. Y a estas personas que son débiles en la fe, que apenas están conociendo el Evangelio, ¿cuánto más amor les debemos para que conozcan ese regalo de la salvación? Recordemos que de parte de Dios recibimos el amor verdadero, Cristo Jesús.
Y de ese amor, del amor de Dios, es que tenemos que entregar a las otras personas, no de nuestro amor, porque nuestro amor está infectado de vicios, de pecados, de maldades, pero es del amor de Dios que recibimos que debemos entregar. Y ese amor es limpio totalmente. Y así debemos de entregarlo a las otras personas, despojándonos de nosotros mismos para que las otras personas se sientan en la mayor de las confianzas para escuchar el Evangelio de la salvación. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, Cristo vino sujetado a la ley, Él cumplió toda la ley. ¿Y lo hizo para qué? Entrando desde allí. Él entró a través de los judíos, vino a este mundo. Él, y más adelante lo vemos que Él es descendiente de David. Sujetado totalmente a la ley, circuncidado al octavo día, como nos dice la palabra del Señor, para que desde allí, desde adentro, Él muestre la verdad de Dios. Él es la verdad. Él está diciendo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, Cristo Jesús se hizo hombre como nosotros, semejante a todo, menos en pecado para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres en el contexto de los judíos, de los israelitas, hechas en las promesas a Abraham, Isaac, Jacob, David. Esas promesas están confirmadas en Cristo Jesús. Versículo 9. Y para que los gentiles, y aquí entramos nosotros, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La raíz de Isaí, sabemos toda la descendencia. David es hijo de Isaí. En esa genealogía, de esa genealogía viene Jesucristo. Es decir, de él se levantó el rey que va a gobernar todas las naciones. Pero estos versículos que hemos leído del 9 en adelante habla de cómo los gentiles glorificamos a Dios. Y es maravilloso porque si tenemos el entendimiento pleno, si la luz del Espíritu Santo llena nuestros corazones, las promesas no eran para nosotros, las promesas eran para el pueblo de Israel. Los profetas en principio no se nos mandaron a nosotros, se mandaron al pueblo de Israel. Los patriarcas fueron dados al pueblo de Israel. La salvación prometida desde el Antiguo Testamento en principio estaba para Israel. Pero Dios, en su plan perfecto y desde la eternidad, nos tuvo en cuenta a nosotros. Nos tuvo en cuenta a nosotros ¿para qué? Para tener misericordia de nosotros. Por eso dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, por la misericordia que Él tuvo de nosotros. En este plan de salvación, Cristo Jesús o el Dios, el mismo Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. El mismo Dios verdadero pudo haber hecho este plan de salvación exclusivamente para Israel. Él es un Dios soberano, lo pudo haber hecho plenamente si así hubiese sido su decisión. Pero Él, desde antes de los tiempos, tuvo misericordia de ustedes y de nosotros. Pongámoslo personal, de usted y de mí. Y eso es maravilloso. Y esto es motivo, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y está diciendo la palabra es, no nos detengamos en cosas pequeñísimas que no tienen que no nos aparten de la fe y centrémonos en lo más importante, que estamos para confesar nosotros como gentiles, confesar el nombre de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y para que lo hagamos abiertamente, para que nosotros confesemos que Jesucristo es el Dios verdadero, como lo leímos en el versículo 14
capítulo 14, versículo 11, toda rodilla se doble delante del Señor y confiesa a Dios. Esto es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Entonces miremos que todo esto nos lleva a qué? A que tengamos mucho entendimiento, mucha sabiduría del reino para saber movernos tanto dentro de la familia cristiana como en medio de los no creyentes. Porque atención, en medio de los no creyentes hay muchos que van a ser creyentes, que Dios ya los conoce desde antes de los tiempos, que ellos van a creer en el Evangelio, que falta que nosotros vamos y demos testimonio, porque así lo dispuso el Señor a través de los discípulos, discípulos haciendo discípulos. Nosotros fuimos discipulados a través de otras personas, ahora a nosotros nos corresponde llevar el Evangelio a otras personas y así es que el Evangelio ha pasado de generación en generación y por gracia ha llegado a nosotros. Allí es donde debe estar centrado nuestra mirada, nuestro entendimiento. Repito, viviendo en medio de este mundo sin compartir los pecados de este mundo, no traspasando la raya del pecado, de la tentación. Debemos saber nosotros, con el entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo, hasta dónde podemos compartir. Y es por esto que nosotros, por ejemplo, en reuniones familiares, sabemos en qué momento debemos apartarnos. Cuando en medio de las familias hay personas no creyentes y que entran en vulgaridades y entran en desórdenes por causa del licor y todas cosas, es la campana que nos ha dicho que pasen feliz tarde o que pasen feliz noche, porque es tiempo de nosotros irnos. Es lo que tenemos que hacer, testificar dentro de la cordura del Evangelio, testificar a Jesucristo. Y allí es donde todos nosotros debemos de estar siempre atentos. Y por eso dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Aquí se repite 2 veces en un versículo la palabra esperanza. ¿Qué significa? Algo completamente cierto. Es decir, la salvación la tenemos segura en Cristo Jesús. Cuando escuchamos en el mundo, en la sociedad, la palabra esperanza, ellos dicen, no, es que yo tengo la esperanza de que este mundo va a cambiar. Eso no es seguro y es del mundo, porque por tanto no es bíblicamente sostenible esta frase. Pero ellos tienen la esperanza de algo incierto. En el idioma original, en el griego, esta palabra esperanza está llevando a algo completamente seguro. Completamente seguro es que nosotros tenemos la salvación completamente segura, porque no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha justificado por la fe que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Pertenecemos a Cristo Jesús, por lo tanto pertenecemos al reino de los cielos. Con ese contexto cierto en nuestros corazones es que dice, y que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer. Es decir, el gozo y la paz por creer estas verdades bíblicas es que nosotros vivimos para el Señor, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo sobreabunde nuestras vidas, sobreabunde toda nuestra manera de vivir, ese gozo en toda nuestra manera de vivir. Así que, para que vamos concluyendo, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy de parte de la palabra del Señor, de parte de Dios? Primero es que cómo debemos recibir y cómo debemos tratar a los débiles en la fe. Y es con mansedumbre, con humildad y con una disposición para el servicio. No recriminándoles cosas sin sentido porque comen o no comen un alimento, porque guardan o no guardan un día festivo. No, eso es no es trascendental para nuestra fe cristiana y no ataca, no va en contra de ningún principio bíblico.
Así que los dejamos tranquilamente. Es más, si a ellos les molesta porque alguien o nos invitan o estamos en un lugar donde una persona débil en la fe no come carne y le molesta que otro coma carne, pues nosotros simplemente no lo hacemos, no comemos delante de ellos y compartimos el alimento que a ellos les gusta. No es ningún trabajo y ellos se van a sentir bien. Ahora, si es de una misma estatura espiritual, por llamarlo de una manera, en el sentido que ya llevamos más tiempo en el Evangelio, pues simplemente, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Y cada uno dispone de su plato. Pero lo importante es que los débiles en la fe no se sientan atacados, no se sientan que estamos en contra de ellos, sino que más bien se puedan acercar con mayor tranquilidad. Por lo tanto, no debe haber ningún juzgamiento de parte nuestra, ni de en ningún miembro de la iglesia hacia otro, no debe haber ningún juzgamiento. Y tengamos presente que todos nos presentaremos, los creyentes, todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y todo lo que hagamos, todas nuestras obras serán puestas a prueba. Si lo hicimos, ¿con qué intención lo hicimos? Dios conoce las profundidades del corazón y sabe cuándo no tuvimos una buena intención o cuándo realmente sí lo hicimos para glorificar a Dios. Tercero, nosotros los que somos más fuertes en la fe, como dice la palabra del Señor, debemos de ayudar a los otros. ¿Para qué? Para que juntos tengamos los mismos principios bíblicos y juntos honremos y adoremos, glorifiquemos a nuestro Dios. A través de la unidad, a través del amor que debe haber entre los mismos miembros de una iglesia, de la comunidad de Cristo Jesús, con el respeto debido que debe haber entre todos, con el ayudar, como dice Gálatas, aquel que ha caído, levantadlo con mansedumbre, ayudándole para que no se lo lleve las corrientes del enojo, sino que pueda ser restaurado. Todo esto va a llevar a que la persona vuelva otra vez a encaminarse en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por último, un motivo para glorificar a Dios, y es que nosotros, los gentiles, que no que no habíamos recibido el pacto, que no habíamos recibido a los profetas, que a nosotros no se nos fue dada ni encomendada las leyes, que nosotros siempre estuvimos presentes en el pensamiento de Dios. Y en este plan de salvación, en este tiempo de la historia, ustedes y nosotros hemos sido salvados. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Y que esto debe ser motivo suficiente para que juntos, sin fijarnos en pequeñeces, juntos glorifiquemos a nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en todo lo que es bueno para edificación. Amén y amén.